Hola, bienvenidos y bienvenida a HP Psycro. Este es el live sobre acoso. Es un gusto saludarlos y compartir sobre este tema tan importante en nuestros tiempos que afecta a la población nicaragüense. En esta presentación, en este conversatorio, estaremos conversando con 4 personas destacadas sobre acoso. Por ejemplo, la definición, las características del acosador, algunas causas y algunos efectos respecto al tema. Presentamos a Soledad Flores, directora de Psicoaprendizaje Sol, con la cual estaremos abordando un poco de esto sobre el acoso. ¿Qué tal, Soledad? Bien, muchas gracias por invitarme. A la orden. Estaremos hablando también con Heilin Marenco, ya activista feminista, cofundadora de Volcánicas, reside en Costa Rica y es estudiante de trabajo social. ¿Cómo estás, Helen? Hola, bien, gracias. Gracias por el espacio y súper emocionada de poder compartir. Fantástico. También estaremos hablando con Enrique Martínez, estudiante de múltiples cosas, residido también en Costa Rica. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto saludarles a todos y gracias por el espacio. Es un placer acompañarlos esta tarde. Fantástico, un placer estar con ustedes. Y también estaremos con Ana Meilin Guevara, psicóloga, licenciada en psicología y voluntaria de World Vision Nicaragua. Se está conectando, ya, no hay problema por eso. Ana Meilin, ¿estás ahí? Ana Meilin. Bueno, esperamos a Ana Meilin y podemos dar inicio a este conversatorio. Hay múltiples formas de poder definir el acoso. Hay muchas formas también de poder decir desde la cotidianidad qué es lo que esto podría significar. Pero más que buscar un concepto teórico, más que buscar sobre los libros de otros países, que hay bastante información, dentro de nuestro contexto, de nuestra experiencia, ¿cómo podríamos definir el acoso como tal? Soledad. Disculpa, Soledad, estás muteada. Perdón. Comportamiento, yo lo definiría como comportamientos que tienen ciertas personas agresivos, no deseados, desequilibrados, que en donde ellos perciben el mundo de otra manera y se dedican de esta manera, por medio del acoso, a atacar a otros. Es un comportamiento mal empleado, mal aprendido y que muchas veces puede ser su mecanismo de defensa para poder llenar otras cosas que le hacen falta. Estás muteado. Helen, ¿cómo podríamos definir el acoso? Nada, ¿no? Siguiendo con el concepto del hilo que ya nos planteó, en teoría, ¿no? La teoría lo que nos vende es que esta es una situación que se produce cuando a alguien invade tu espacio, ¿no? O te coacciona, te hostiga de una u otra manera insistentemente. Puede venir, ¿no? Desde cualquier individuo, desde cualquier persona, pero como vos mencionabas, ¿no? También hablarlo de cómo lo vivimos, desde nuestra experiencia, y yo como mujer joven, feminista también, podría decir de que también el acoso siempre viene más hacia nosotras las mujeres o a los cuerpos feminizados, ¿no? Rita Segato habla de la teoría de la crueldad y yo sí creería que también el acoso va dentro de esta teoría, ¿no? Porque hostigarte es hacer referencia hacia vos o darte una opinión de la cual vos no estás pidiendo, la que vos no querés. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era una niña, tenía 12 años,
yo prefería dar como toda la vuelta a un espacio para no pasar donde había hombres específicamente que dijeran cosas sobre mí o mi cuerpo, yo siendo una niña. Y en ese momento yo no entendía y creía que era mi culpa, ¿no? Y creía de que, o sea, yo era la culpable por en ese momento ser una niña desarrollada, ¿no? Súper desarrollada, porque es cuando omiten todas estas cosas y no pasa solo, lo estoy hablando de lo personal en este momento, ¿no? Pero sabemos que no pasa solo de manera social, donde vos, en las calles, por ejemplo, que es donde más se da, pero también en lo laboral, en las escuelas también, en la iglesia donde vos estás. Yo como mujer, yo sí siento miedo de estar en otros espacios donde no estoy acompañada, donde hay muchos hombres que puedan hacer referencia a cosas ya sean sobre mi cuerpo, sobre quién soy. Me quedaría por ahí hasta el momento. Estás mutado, creo, no se escucha. Perdón. Fantástico aporte, Hailing, muy fructífero, la verdad. Continuando, Ana Meiling, ¿cómo podrías definir vos el acoso desde tu perspectiva? Ok, me escucho bien. Ok. Bueno, me perdí un poquito al inicio, creo que no lograba conectarme. Pero bueno, hablando, el acoso, bueno, lo defino como un hostigamiento, como una intimidación hacia nuestras personas, hacia nuestro cuerpo, y que se da en todo espacio. No sé, me escucho bien, ¿verdad? O entrecortada. Se escucha bien. Ok. Sí, es una invasión hacia nuestra salud mental también, porque luego cuando nosotros recibimos acoso, pues siempre hay repercusiones psicológicas. Entonces es esa intimidación que no nos hace ser libres, sino que estamos teniendo algún control por otros. En este caso, como decía Hailey, creo, por lo general sí se da más a las mujeres y al final no nos sentimos libres en los espacios que deberían de ser públicos y que son públicos, la verdad, pero que al final nosotros nos sentimos con miedo. Y, por ejemplo, como decía, muchas veces se da en las iglesias, incluso a veces uno dice, la calle que debería de ser algo súper normal andar, para nosotros es distinto. Cómo nosotros andamos y cómo nos sentimos al andar. Gracias, Ana Meiling. Enrique Martínez, sos nuestro último participante de esta pregunta. ¿Qué nos querés ofrecer para esto? Bueno, para mí el acoso es la acción originada por otra persona de hostigar, perseguir, molestar a otro individuo. Esta conducta implica generar incomodidad y desconformidad en la otra persona. El acoso puede darse en distintos ámbitos y de distintas maneras, pero comúnmente se da desde posiciones de poder. En el caso del acoso a la mujer, son desde la posición patriarcal que ha asumido el hombre de tener dominancia sobre el género femenino. Y en el caso mío, como población LGBTIQ+, puedo decir que es la connotación que han generado en la sociedad sobre lo que es ser gay, lo que es ser lesbiana, lo que es ser trans o lo que es pertenecer en sí al colectivo en general, y genera un sinnúmero de conductas poco favorables hacia nosotros. Entre ellas, por lo menos pongo un ejemplo que para muchos parece insignificante, para muchos podrá parecer, ¿cómo les puedo decir? En realidad les molesta eso, pero es que alguien te diga, por lo menos un chico heterosexual te diga, de lo que te perdés al no estar con una mujer. Eso para mí es acoso, porque me está acosando. Ya sabe que soy una persona gay, abiertamente gay, y que haga un tipo de ese comentario está transgrediendo y está hostigando mi orientación sexual. Entonces, para mí, ese
es el concepto que tengo estructurado de lo que es acoso. Gracias, Enrique. Definitivamente que muchas de las cuestiones que han compartido ustedes suscitan del acoso como una falta de tolerancia en general y mucho más aproximada a las mujeres y mucho más aproximada a la comunidad de la diversidad. Desde mi punto de vista, veo el acoso como una falta total de respeto y lo más importante, una falta total a la libertad de las personas, porque en cualquier contexto, bajo cualquier situación, nosotros tenemos la opción de vivir eh, como tengamos pensado, ya, como sea de nuestra elección. Y el simple hecho de caminar por la calle y que alguien sea piropeado o sea bajo coqueteos o algo así, sin que se lo pidan o transgrediendo la tranquilidad de la persona, eso es alguna molestia y una falta de respeto total, bajo mi punto de vista. Eh, ¿Cuáles podrían ser las causas específicas del acoso? Si es que pudiéramos ponerlo dentro de causas específicas del acoso, Hailing. Bueno, yo desde lo personal no más que causas, creo que no es un problema individual, estructural. Venimos de un sistema, creo que Enrique mencionaba, machista y patriarcal, ¿no? Donde estamos ahí sometidas y sometidos todos quienes, y yo por eso hablaba al inicio de todo aquello que tiene que ver con un tema feminizado. Nos da un claro ejemplo de cómo también la diversidad sexual está dentro de este tipo de acoso, donde te pueden decir no, y son para mí múltiples de las causas que pueden existir este sistema donde estamos, ¿no? Donde se ha creado una supremacía ante el hombre, quien es quien en este momento tiene todos los privilegios habidos y por haber, y por eso yo me a decirte cosas y el poder estructural que esto es sistemático, es de toda la vida, al menos yo que tengo 26 años, desde que tengo uso de razón, esto lo he podido vivir y ver también desde las calles, todos los espacios donde una puede estar y creer que son seguros para vos, es más dentro de tu misma casa también, sabemos que de nuestras casas también hay personas violadoras, también quienes te están acosando y hostigando ahí. Yo sí quiero hacer énfasis en eso, ¿no? Lo hablo como mujer y porque me ha tocado ver y acompañar este tipo de procesos. Creo que, bueno, por ahí, si se me escapa. Gracias, Hailing. Sí. Soledad, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, a mi criterio creo que esto podría tener dos actores. Aquí también podríamos hablar tanto del abusador y del acosador como de la víctima. Cuando nos referimos al acosador es la persona que hostiga, que busca debilidades en la víctima para poder aplicar su tipo de acoso. Pues. Y la otra parte es la víctima, porque el acosador llega hasta donde la víctima lo deja. Entonces, aquí son dos roles los que juegan para que pueda existir el acoso. Desde la práctica, como decía los chicos, patriarcal, es muy común que sean los hombres los que acosan a las mujeres, pero el acoso existe en todos los niveles, ya sea en el trabajo y muchas veces puede hasta ser la jefa y no el jefe que acosa al trabajador. Entonces, esto es un asunto de víctima y victimario y lo que a uno le sobra, al otro le falta y viceversa. Si se deja intimidar la víctima, entonces el acosador va a seguir. Y si al acosador siente poder haciéndolo, diciéndolo o practicándolo una y otra vez de las distintas maneras que existen, pues siempre va a existir el acoso. Eso es interesante lo que acabas de mencionar.
de que el acusador llega hasta donde la persona acosada lo deja, por decirlo así. Existen muchas cosas respecto a este tema. No me gustaría extenderme mucho, pero muchas responsabilidades se pueden denotar de estas acciones. No es como que el victimario como que tenga razón, o todos estamos de acuerdo que no tiene ninguna razón para poder cometer sus actos de acoso. Pero, ¿qué te parece esto, Enrique? Bueno, para mí el acoso puede ser por diversas causas, pero para mí las más frecuentes, perdón, son el sentimiento de celo, de envidia, de imponer incluso pensamientos. Y en esto me baso, a veces el fundamentalismo religioso se puede convertir en un acoso, donde el hecho que vos tengas algún tipo de religión o que tengas algún tipo que no pertenezcas a cierto grupo social, etcétera, te puede generar un acoso. Y voy a ponerlo con ejemplo que me pasó el día de hoy y increíblemente hoy recibí acoso por la mañana y no específicamente en mí, sino a mi hogar, y lo digo de esa manera. Nosotros en mi hogar no pertenecemos a ninguna religión, no profesamos absolutamente nada religioso, y nos llamaron. Ya llevan 2 llamadas seguidas hace 2 días fue la primera y el día de hoy fue la segunda, donde una persona cristiana llama y nos dice que nuestra casa está bendita en el nombre de la sangre de Cristo y toda la situación. Y nosotros le decimos que no nos interesa sus llamadas porque no profesamos su religión, y al final termina colgando la llamada y termina ofendiendo por el teléfono. Entonces, ese es un tipo de acoso muy violento y que está transgrediendo mi libertad de culto y mi libertad de pensamiento. Y el otro, para mí, otra de las causas es ese sentimiento de dominio y superioridad. Es decir, como mencionábamos anteriormente, el sentimiento de dominio en la parte del género, que porque yo soy hombre, yo tengo poder sobre la mujer y yo tengo que dominar ese pensamiento patriarcal. Y en la parte de superioridad, es a veces en estos casos cuando existe ese acoso por raza, clase social, ¿entienden? Entonces, sentís que por pertenecer a una clase social tenés el derecho a acosar a otra persona, ultrajar a otra persona o tener el dominio sobre esa otra persona. Entonces, para mí, esas son las causas principales que podemos englobar los tipos de acosos que se dan en estos tiempos en nuestra sociedad. Adelante, Ana Maylin. Sí, bueno, para mí una de las principales causas es en la crianza también, de cómo vamos criando a los hijos y qué límites estamos haciendo y poniendo y respetando, porque no es solo poner los límites. Por ejemplo, muchas veces se da, por ejemplo, cuando es el acoso escolar, que a veces otros niños quizás le quita la comida a otra persona y quizás lo hacen en su casa. Por ejemplo, a ver, yo me voy a comer esto y a lo mejor era del niño. Y entonces él va y repite esa conducta porque no respetaron sus límites. Él dijo que no y no lo tomaron en cuenta. ¿Y qué fue a hacer él a la escuela? A repetir esa conducta y no respetó los límites de la otra persona. Así que yo creo que la crianza es muy importante, pero también es muy importante eso, rescatar que es sistémico y que muchas veces lo normalizamos y que es algo de poder. Y yo creo que eso es muy importante porque a diferencia de Sol, bueno, muchas veces las víctimas, puede ser hombre, mujer, están debajo, están como en un momento de quizás un poco más vulnerable. Por ejemplo, lo vemos en algunos casos laborales. Quizás una persona que necesita el trabajo y sabe que lo necesita y que no puede renunciar, va a aceptar, pero no porque lo desee o porque quiera o porque hasta ahí lo está permitiendo, no, es que no tiene otras posibilidades. Entonces se están aprovechando de su vulnerabilidad y siempre el agresor conoce estas cosas. Entonces, el poder, hablar de poder es muy importante porque entonces vemos que no es hasta dónde lo permitimos, sino que a partir de
cosas que nos vulneran, entonces ellos se aprovechan y al final es un abuso de poder. Abuso de poder, que algo sistémico, que tiene que ver con mucho de la estructura patriarcal. Esas podrían ser exactamente algunas de las causas del acoso. Me parecen excelentes sus intervenciones y muchas gracias por ello. Un dato interesante, el Observatorio del Acoso Callejero en Nicaragua reportó en 2015 que 9 de cada 10 mujeres de 14 a 55 años sufrían acoso muchas veces en su vida. Pero esto es algo de respecto al acoso callejero. ¿Qué otros tipos de acoso existen? Por ejemplo, Enrique. Hola, ¿me escuchan? Bueno, para mí existen diversos tipos de acoso en la sociedad y entre ellos me gustaría remarcar por lo menos el acoso sexual, que es el que más conocemos, el acoso escolar, conocido como bullying, el acoso familiar, que se da en los senos de nuestros hogares, y en esto también me gustaría poner un ejemplo de cómo se puede dar un acoso familiar, y siempre me gusta traer por mi experiencia. En mi caso no lo viví, pero sí lo he compartido con personas de mi comunidad, y es el hecho de que pertenezcas a una de las letras de la comunidad, que seas lesbiana, que seas gay, que seas trans, y que dentro del hogar no te permitan ser vos mismo y que te estén limitando esa parte de vos. Para mí esa es una parte que puedo poner como ejemplo del acoso familiar. Ahora viene el acoso de discriminación, que puede ser por raza, por género, por clase social, y como mencioné, o por sinceramente ser una persona inmigrante en un país. Ese es otro tipo de acoso. El de poder, que viene ahí también cayendo un poquito al laboral, que es donde una persona también, voy a poner un ejemplo, un acoso laboral, una persona que tiene una posición de poder trata de someter a la persona en un ámbito laboral, ya sea sexual, y se involucran varios tipos de acoso desde esa posición de poder. El físico, que ya ahí vamos a una etapa más fuerte del acoso, donde aumentó de nivel y llegan hasta agresiones físicas de violentar a la otra persona. Tenemos el acoso psicológico, que va desde pequeños detalles, de pequeños hostigamientos, pero que generalmente están causando un gran trastorno en la persona que está sufriendo ese acoso, y que tal vez a veces este tipo de acoso es muy interesante, porque tal vez la otra persona a veces no se da cuenta que está cometiendo el acoso porque no conoce el tipo de pensamiento que tiene la otra persona, y en general está causando un daño muy fuerte sin darse cuenta. ¿Y por qué? Por sus actitudes, por su forma de ser, por a veces ser muy toscos en las cosas que dicen. Hasta todo eso puede influir en un tipo de acoso psicológico. El verbal, el hecho de que una persona te agreda con malas palabras o todo eso, o incluso con palabras tal vez que no necesariamente sean vulgares, tal vez necesariamente de un lenguaje coloquial, tal vez palabras que para la otra persona, ¿cómo les puedo decir?, hieren su sentimiento, que tal vez está enfrentando una parte emocional de su vida, que terminó una relación y esta persona le hace un comentario imprudente. Para mí también ese es un acoso verbal. El policial, que lo vivimos muchos en Nicaragua, la violencia por parte de la policía, el hostigamiento policial apropiándose de su posición de poder hacia los pobladores. Para mí ese es un acoso bastante interesante, que lo sufrimos la mayoría de los nicaragüenses hoy en día. Y el inmobiliario, para mí, es el acoso que se da mucho en la población nicaragüense acá en Costa Rica, que por el hecho de pertenecer a un grupo de inmigrantes, no te brindan la posibilidad de alquilar un lugar o estar viviendo en un lugar, o incluso hasta los mismos vecinos llaman a la policía para detener tal vez algún tipo de convivencia que tengas en ese lugar por el hecho de ser nicaragüense. Gracias, Enrique. Has dado una lista muy precisa de los que podrían ser los tipos de acoso. Y me gustaría hacerte otra pregunta al respecto. De todos estos tipos de acoso, ¿cuáles son los que has podido evidenciar o experimentar con mucha más certeza, lo más común, por decirlo así? Bueno, primero que todo, el acoso LGBTI es parte de mi vida. El otro, el acoso por ser una persona inmigrante, en este caso sería discriminación y xenofobia.
Y el otro es el acoso religioso, como lo que le mencionaba hace poco, de imposición de religión. Para mí eso es un acoso. Yo, no solamente por llamadas, por redes sociales, debido a mi activismo LGBTI, recibo constantemente amenazas de pastores evangélicos, de personas profesantes de X y religión, diciéndome que me voy a ir al infierno, que voy a ir, y aunque de cierta manera yo no lo veo, a veces yo trato de ignorarlo, pero en cierta manera me genera un poco de daño, y vamos al proceso del acoso psicológico, porque estar en eso de que de repente te cae un mensaje en tu Messenger, en tu Messenger de una persona que te está amenazando de muerte de la religión, te crea un poquito de miedo. Incluso aquí en Costa Rica me ha pasado, gente que profesa la X religión me manda a decir que me van a mandar me van a mandar a matar desde perfiles falsos. Entonces, para mí esos son los acosos que he vivido desde mi ser. En tu caso, Ana Maylin, ¿cuáles podrían ser los tipos de acoso que más estén evidenciados en tu contexto? Bueno, en mi concepto, el acoso escolar, porque lo vi en prácticas y así cuando he ido a escuelas, y el acoso sexual callejero. Bueno, en el acoso escolar miro que eso de los niños, la dinámica que se mantiene, y es increíble porque cómo repercute. Por ejemplo, los niños decían, no, es que este niño me da miedo, me golpea, me pega, y a veces no le gustaba, recuerdo, a salir a receso porque pues tenía miedo sobre ese niño que golpeaba a los otros. Entonces, y yo le pregunté que si alguna vez lo había dicho a la maestra o algo, y pues decía que no, pues igual por el mismo miedo. Y bueno, el otro es creo que muchas mujeres lo hemos vivido, y es el acoso sexual callejero, donde uno pues se siente intimidada, y muchas de mis amigas igual. Pero creo que hubo, esa experiencia la quisiera comentar porque hubo una experiencia fea cuando yo tenía como 14 por ahí. En la esquina de mi casa siempre había un trabajador, porque había una empresa ahí que siempre me molestaba, me molestaba. Y entonces era horrible porque cuando yo iba a la venta, él se ponía y me saludaba, bueno, me acosaba, hay que hablar las cosas claras. Y cuando volvía de la venta, ahí estaba porque entonces él esperaba que yo regresara para seguir molestándome. Pero recuerdo que yo iba con mi sobrinita que tenía como 3 o 4 años, entonces cada vez que pasábamos ahí, él molestaba. Y recuerdo que en un momento mi sobrina hasta tenía miedo de pasar por ahí. Imagínense, ella tenía 4 años y ya tenía miedo de pasar por ahí. Entonces, ese es uno de los que más he vivido de los dos, pues uno como que lo he visto como psicóloga, y la otra pues igual, pero obviamente también a nivel personal. Y eso es lo que más, los dos como que más he evidenciado. Gracias, Ana Maylin. Es lamentable tener cuenta de todos estos episodios de acoso, pero como estaba pensando al plantear este live, es algo que a no todos les gusta hablar, pero es algo que se vive todos los días, ya, y es algo muy complicado. Ya, tipos como estos temas pueden ser tan difíciles como el suicidio, como el abuso sexual, que podría ser el otro escalón del acoso, y que es definitivamente muy duro y muy difícil para todas aquellas personas que han sufrido acoso alguna vez en su tiempo. Soledad, desde la perspectiva profesional, ¿qué tipo de acoso has visto, has escuchado en tu contexto? Pues, con el acoso callejero y con el acoso laboral. El acoso laboral es un tema súper delicado porque, como decían los chicos, aparte de que a veces puedes estar muy vulnerable y muy necesitar el trabajo, pues, por decirlo así, eso no implica que te vas a quedar callado. Tenés que ser activo, pues, en este asunto. Me sufrí en algún momento acoso por mi jefe, en donde apoderándose de su rango,
Entonces, insinuaciones sexuales, y si yo no me gustaba, entonces ya ponía trabajos más pesados o me dejaba haciendo horas extra o me mandaba a lugares lejos. Entonces, eh, son cosas que uno, si lo contaste, dicen, no, eso es parte del trabajo, pero no, uno sabe que lo están haciendo porque dijiste que no, porque no accediste a lo que te propuso. Y son cosas muy sutiles que hasta pueden acusarte de que estás calumniando al jefe o haciendo cosas indebidas. Pues otra cosa que también me llamó la atención cuando yo sufrí eso, me puse a revisar las leyes que nos protegen, pues, a nosotros como trabajadores. Y encontré tristemente que solamente el acoso laboral es penado si es por un superior, pero si es por alguien que está a tu mismo nivel laboral, no es penado por la ley. Son muchos sesgos en las leyes nicaragüenses que nos hacen a nosotras y a todos, pues, estar como desprotegidos en general, pues, porque si el jefe no lo puedes acusar y si es alguien de tu mismo nivel, que está al mismo rango de tu cargo, también hace lo mismo, entonces a ese no lo puedes acusar, no puede ir preso, no hay ninguna amonestación. Es más, también me di cuenta que una compañera de trabajo denunció que sufría lo mismo y la cambiaron de lugar de trabajo. Y al jefe ahí lo dejaron para que siguiera haciendo lo mismo. Entonces son muchas cosas delicadas que se mueven en el área laboral con esto del acoso, y también se mueve el asunto del chantaje. O sea, como mencionábamos, te corro o sabes que no te pueden bajar el salario cambiándote de puesto, pero entonces te mandan a un lugar más lejano o a hacer trabajos más pesados con tu mismo cargo, el mismo salario, pero ya sabes que es castigo por no haber accedido o haber dicho algo para levantar tu voz. Esas podrían ser algunas situaciones que se enfrentan las personas en la parte laboral, y es muy complicado, y lo he visto muchísimas veces, y esos vacíos legales también son sorprendentes, ya de que no puedas ser no hay pena pues para las personas del mismo nivel jerárquico, pero sí hay pena para los mayores, no tiene sentido. Ya sigue trazando en la incompetencia, por decirlo así. Haylin, desde tu posición como feminista y como activa representante, ¿qué tipo de acoso es muy frecuente en tu contexto, en tu vivencia? Nada, no, sin ánimo de repetir pues quienes me antecedieron ya los tipos de acoso que han mencionado. Sí quisiera hacer énfasis en este tema, ¿no? Del acoso callejero, y se vuelve sexista, ¿no? También han habido múltiples discusiones sobre si es piropo, sobre si es acoso realmente. Mucha gente dice, no, es que decirte algo bonito, que estás linda, y un montón de cosas, eso no es acoso. Pero ¿quién te da permiso a vos para decirme algo que yo ni siquiera te pregunté? No es lo mismo cuando yo, por ejemplo, sí le pregunto a mi amiga o a mi amigo, cómo me veo, no sé qué. Sí quiero tu opinión, pero en la calle no pasa eso, ¿no? Sí quisiera mencionar también, muy de acuerdo con todos los acosos que ustedes han mencionado, pero también dejar claro que una nunca se acostumbra, es mentira que nos vamos a acostumbrar, y como esto también pasó de estar solo en las calles y pasó a estar también a las redes sociales. En las redes sociales también sufrimos acoso porque están omitiendo, están dando opiniones sobre tu cuerpo. Ya Enrique mencionaba muchas veces cuando no están de acuerdo también con los temas que vos estás posicionando en tus redes sociales, empieza este tipo de acoso, a decirte ofensas, ¿no? Yo como feminista, por ejemplo, cuando comparto de las que yo estoy de acuerdo y posicionando, te empiezan a decir, estás loca, es que la feminita, están locas, hieren, son una abortera, un montón no de odio, perdón, de violencia contra vos,
omitir opiniones sobre tu cuerpo, que si estás gorda, que si estás peluda, que si estás delgada. Entonces también como las redes sociales en este momento se convirtieron también en un uso político en Nicaragua también, donde esta herramienta fue utilizada, quienes no estábamos afines al gobierno. Yo, por ejemplo, en lo personal recibí miles de amenazas, miles de mensajes con los que me decían, por ejemplo, te voy a violar si seguís en esta situación, si seguís jodiendo, porque así lo decían, te vamos a violar, te vamos a meter no sé cuántas cosas en tus partes, haciendo referencia a tu cuerpo también, y cómo esto fue utilizada, ya sabemos que fue la violación sexual como una herramienta de tortura por parte de la dictadura de Ortega y Murillo, pero también el acoso, ¿no?, que vivimos dentro de las redes sociales, y desde lo personal pues son como las vivenciales, ¿no?, las del día al día, tanto como en la calle y en redes sociales también, por posicionar temas como estos, ¿no?, como la igualdad y el tema de derecho a decidir por nosotras las mujeres, y quienes siempre están ahí presentes, este tipo de cosas son mayoritariamente los hombres, y por eso mencionaba, es que es un tema, un problema individual, como estructural y patriarcal y machista, misógino y sexista. Siempre está haciendo referencia a todo aquello que es feminizado, a los cuerpos también con los que no estamos tampoco de acuerdo con la heterotipa que nos venden también. Entonces, una sociedad realmente que tiene mucho por qué trabajar desde lo individual también, porque iniciamos desde ahí, ¿no? Nos vinieron educando, mencionaban, ¿no?, de que también tiene que ver el tema de nuestra crianza, pero es que nacimos en este sistema, pues, y para mí realmente jodido que este sistema nos reeduque y nos vuelva a reeducar haciendo y practicando esto, ¿no? Desde que lo vemos en nuestras casas o en las escuelas, precisamente también. Creo que muy de acuerdo con Ana Meilin, ella mencionaba, ¿no?, el acoso en la escuela, cuando no se nos escucha, cuando no se nos respeta, y cómo desde pequeña venimos con eso, y lo peor es que nos enseñan también que es nuestra culpa, porque si yo como Eileen ando en la calle con ropa corta, es mi culpa, o sea, yo soy la que quiero que me digan cosas cuando no es así, ¿no? Entonces el sistema nos educa y nos dice que también es nuestra culpa, que si no quiero que me digan nada, yo tengo que taparme todo, completamente. Ya hemos visto que no es así, han violado a señoras, niñas que no tienen la culpa de nada. Entonces, para mí, yo sí quiero dejar posicionado como un problema, no de un sistema estructurista y patriarcal, como eso. Gracias a todos por su aporte. Definitivamente el acoso existe de muchas maneras, hay muchas formas de perseguir a alguien y eso es lamentable, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer que lo estaremos platicando más adelante. Ya hemos hablado definiendo un poco lo que es acoso, ya hemos hablado de causas del acoso y ahorita acabamos de hablar de los tipos de acoso. ¿Cuáles podrían ser los efectos directos a nivel psicológico, a nivel mental, que podía causar, que podía dar el acoso? Ya, empezando por Ana Meilin. ¿Sí? Sí, bueno, yo sin duda creo que son múltiples y va a depender pues de cada persona, y va a depender del tipo de acoso que uno viva, ¿verdad? Uno sufra, pero igual el miedo, y bueno, y lo puedo ir, en el acoso laboral, por ejemplo, puede ser miedo, puede incluso generar ansiedad, depresión, un montón de, bueno, bastantes enfermedades mentales se pueden asociar a esto. Y obviamente un cambio de conducta, porque claro, estamos viviendo con miedo, entonces vamos a cambiar nuestra conducta, pero también ese cambio de conducta como que se ve bastante en el acoso callejero, porque así como decía Hailey, cambiamos nuestra forma de vestir,
o cruzamos calles, cruzamos aceras para no pasar por donde están los acosadores. Entonces ahí vemos las repercusiones que tiene esto. Igual cuando es acoso escolar, ya sean niños o adolescentes, obviamente igual ellos lo sufren bastante y también se ve, por ejemplo, pueden tener pesadillas, este cambio de conducta, por ejemplo, que no desean ir al colegio para no vivir lo que están viviendo. Eh, Incluso igual pues también ellos pueden llegar a tener ansiedad por por esta situación. Entonces, hay bastantes repercusiones, la verdad, a nivel mental. Y eso es por lo que también nosotros debemos de trabajar para poder eliminar todos estos tipos de acosos que sí tienen un gran impacto en nuestra psique. Helen, por favor, comentanos cuáles podrían ser algunos efectos del acoso. ¿Sí? Bueno, de manera vivencial, ¿no? Ya y me antecedía lo mencionaba desde la parte psicológica, ¿no? Han habido suicidios también, ¿no? Por el tema del acoso, más cuando nuestra palabra siempre es puesta en tela de duda. Entonces, yo no lo quiero ejemplificar en Nicaragua, por ejemplo, que ni siquiera te hacen caso cuando vos denunciás violencia, por ejemplo. Eh, Vos te preguntabas, usted dice, ¿a qué instituciones acudo yo? ¿Cómo hago? ¿Dónde lo denuncio? ¿Cómo le doy un acompañamiento también? Cuando en Nicaragua también hasta satanizado está poderlo hablar desde la manera psicológica, ¿no? Lamentablemente países como Latinoamérica, al menos Centroamérica, no es pionera, no hay ninguna ley, ¿no?, que regule, y en Costa Rica hasta este momento hay una ley sobre el acoso callejero, pero en Nicaragua, por ejemplo, o sea, no tenemos nada de eso que pueda regular y que estas leyes no hagan ese acompañamiento de nosotras poder denunciar. Sin duda alguna, con la culpa que te hacen vivirlo, cómo te genera también la ansiedad, las depresiones, las múltiples depresiones que pueden haber, que la gente podrá decir, pero eso deberías de, porque te lo dicen, deberías de sentirte halagada, feliz, porque te dicen cosas, pero no realmente, nunca nadie se pone a pensar cómo te estás sintiendo, cómo te lo estás viviendo también, porque insisto, nos enseñan a vivirnos desde la culpa nosotras como mujeres, ¿no? Y creo que, bueno, esas son serían para mí como las causas no más latentes y viventes para mí, pero también el gran trabajo es cómo hacemos, ¿no?, cuando los estados no se hacen responsables de este tipo de cosas, porque los estados también deberían de estar preguntándose y haciéndose responsables de este tipo de situaciones como son los múltiples acosos, sea callejero, laboral y todo, ¿no? Adelante, Enrique. Bueno, para mí algunas de las consecuencias más remarcadas son la baja autoestima, y esto lo podemos ver en los diferentes tipos de acoso en las relaciones sentimentales y emocionales, donde la persona con posición de poder, y aquí me gustaría no englobar solo al género masculino, sino a los dos géneros, que asume que asume una posición de poder en la relación, comienza a atacar a la autoestima de la otra persona, llevándolo a un punto muy, muy grave, de pensar, por lo menos, por ejemplo, de que él es la única opción o ella es la única opción en esa relación, de que no hay otra vía escapatoria, que tal vez comienzan a atacarlo desde yo digo, gordofobia, de decirle vos estás gorda, vos estás aquí, comienzan a bajar el autoestima. Para mí esa es una de las consecuencias, actitudes pasivas de la persona se vuelve un poco
¿cómo les puedo explicar? Así, no solo con la persona que la está acosando, la está agrediendo, sino a nivel social o con las personas que se rodean, se vuelve un poco triste, apagada, ya no es la misma persona que solía ser antes, sino que este proceso de acoso que está viviendo la está llevando a esa cuestión. Los trastornos emocionales, que me gustaría poner como ejemplo a los chicos que sufren bullying escolar, que ya ha sido bastante mencionado acá, comienzan a tener actitudes como llorar frecuentemente, orinarse en las camas, que son indicios de que algo no está bien conforme a esta persona, pero que se lo genera a través de las emociones y todo el sufrimiento que está cargando esta persona tras sufrir las agresiones físicas y emocionales que está sufriendo por parte del acosador. La depresión, que es evidente que es una de las consecuencias más remarcadas del acoso, la depresión, la tristeza que experimenta esa persona constante por las agresiones y todo eso, y cayendo a lo que decía Hayley, el pensamiento suicida de ya no soportar todo lo que está viviendo, el acoso tal vez no de una persona, sino de múltiples personas que se da en la comunidad LGBTI, de un grupo social completo, de comenzar a atacar y decir y cuestionarle por el hecho de pertenecer o tener a la comunidad. También una de las consecuencias que a veces no se menciona es que también las personas te terminan convirtiendo en acosadores, terminan convirtiéndose en personas violentas, pues terminan replicando lo que el acosador les hizo a ellos o a ellas. O sea, terminan cayendo en un ciclo de violencia y convirtiéndose en acosadores. La ansiedad, también la persona se convierte en una persona ansiosa, de estar totalmente alerta, todo, piensa que también todo lo que las demás personas le hagan también está transgrediendo y se está convirtiendo en un tipo de acoso. Para mí, yo creo que esas son las principales consecuencias que he identificado del acoso. Soledad, desde tu perspectiva, si el acoso está desde la infancia, desde los niños, ¿cuáles podrían ser los efectos psicológicos respecto a eso? Disculpa, estás muteada, ¿sí? Perdón. En mi experiencia con los reforzamientos que ofrezco a los niños por las tardes, me he encontrado con que los niños a veces llevan malas calificaciones y sus relaciones interpersonales no son adecuadas, pues se vuelven un tanto agresivos con los otros niños, y esto es por consecuencia de que están siendo agredidos y no lo dicen a las profesoras, pues ni a sus papás. En el caso personal, tuve un niño en donde se mantenía agresivo durante el reforzamiento, durante el tiempo en que yo le ayudaba en clase, y pues se me ocurrió decirle que me hiciera unos dibujitos, y durante los dibujos entonces ahí descubrí que había un niño que le hacía bullying, pues. A raíz de ese dibujo pues procedí a hablar con la mamá, y la mamá habló con la maestra habló con la mamá del niño, y pues resulta que el niño no solo a ese niño le hacía bullying, sino que a varios del salón. Entonces ya fue como que tomaron cartas en el asunto con la familia del niño para que los demás niños no se vieran afectados, pues, pero las malas calificaciones y las relaciones interpersonales en los niños también se ven afectados, y los niños se vuelven un poco más agresivos unos se ponen agresivos, otros pueden volverse temerosos, tímidos, apartados, para contrarrestar pues este tipo de acoso. Gracias, Sol. Bueno, ya hemos hablado de los efectos psicológicos, que son muy diversos. Muchas gracias por su aporte. ¿Cuáles podrían ser las características que podrían definir a un acosador? Esto es bastante amplio y no buscamos una aproximación directa específica, pero sí una que otra característica desde su experiencia y desde su conocimiento, ¿sí? Empezando por Ana Maylin, ¿sí?
Ujú. Bueno, es interesante la pregunta. Bueno, una de las características que puede tener es que seguramente tiene esas, bueno, puede ser que tenga ideas machistas, que haya normalizado la violencia y que no logre establecer o medirse realmente a lo que está sucediendo. A veces es difícil. Disculpa, Esa Ana conducta. Maylin, te muteaste como 10 segundos. Sí. Ahora sí, Ah, listo. adelante, sí. Ok. Bueno, para mí es interesante la pregunta y una de las no repercute, no piensa en el otro, no piensa, definitivamente es una persona que abusa hacia la otra persona. Y bueno, otras características es que igual, pues es una persona que muy probable haya vivido violencia, por ejemplo, cuando lo vemos más en el acoso escolar, muchas veces el agredido se convierte en agresor y definitivamente también es alguien que sí tiene esas ideas realmente del sistema patriarcal en el que vivimos y que no logra ver aquello, el problema en sí. Bueno, a algunos, ¿verdad? Porque a otros sí, pero igual es un abuso del poder total que no le importan las demás personas, solo ese beneficio y esa satisfacción de poder, del acoso, de poder acosar y esa satisfacción que le da ese sentimiento de poder que tiene al acosar a las otras personas. Adelante, Hayley. Sí. Nada, yo totalmente de acuerdo con vos. Realmente para mí, a mí me genera mucho cuestionamiento esta pregunta también porque yo sí creo de manera muy personal que no existe como un perfil estático, ¿no? Para la persona que puede ser un acosador, ¿no? Pero efectivamente viene de este sistema machista, patriarcal, insisto en eso, de que son cosas que nos enseñan desde chiquitos igual cuando no te enseñan a respetarnos el espacio y las conductas sobre otras personas. Es decir, yo me siento superior y en este caso no, ya sabemos que el género hombre masculino con toda su ven y ven que tiene este tema, me siento superior ante una posible víctima, ¿no? Es como ejercemos este sistema de poder, claramente ya lo mencionaban anteriormente, es eso, ¿no? Seguir yo diciendo yo superior a vos y vos sos el género débil o vos sos débil ante mí y soy yo quien puedo ejercer todo este tipo de violencia también o este tipo de acosos, ¿no? Sobre los cuerpos quienes por décadas hemos sido realmente vulnerabilizadas también y que nos han puesto y nos han posicionado como ese sexo débil ante el hombre y yo insisto, no hay un perfil porque quién podría pensar que en tu casa puede ser tu papá, tu abuelito, tu tío, ¿no? Quien te viole o quien te esté diciendo cosas sobre vos o sobre tu cuerpo, entonces vos dirías desde afuera, pero es que no puede ser porque es tu papá, es no sé quién, y que a veces son las personas que más cerca de vos están, entonces para mí no existe como un perfil al cual yo pueda definir y decir, esta persona tiene potencial de ser acosadora, ¿no? Sí lo he vivido con hombres, ¿no? Todo tipo de hombres en la calle y en otros espacios donde yo he compartido. Estoy totalmente de acuerdo con vos. El acoso puede venir de cualquier parte y por eso siempre tenemos que estar atentos con nuestros familiares. Sí. Enrique,
¿cuáles podrían ser las características, si es que hubiese un perfil, que hayas notado bastante de un acosador? Bueno, como diría Hailing, definir como de forma concreta un perfil de un acosador es muy difícil porque, como mencionábamos anteriormente, existen diversos tipos de acoso y para cada tipo de acoso existe un tipo de acosador específico, diría yo, desde mi perspectiva. Pero normalmente estas personas tienen un comportamiento provocador, de intimidación permanente, poseen modelos agresivos y estos modelos agresivos se han forjado en el contexto en el que se desenvuelven, en el contexto en el que viven, en su contexto familiar, tal vez tienen una poca o una nula relación familiar o en su seno familiar existen muchos ejes de violencia o normalizan la violencia en ese lugar y normalizan los diversos tipos de violencia, como mencionábamos anteriormente. Pues, por lo menos, un acosador, digamos, pongo como ejemplo, de que tiene un rasgo de discriminación hacia las poblaciones afroamericanas, perdón, afrodescendientes, puede ser que en su seno familiar o en su contexto social eh, hablaran sobre odio hasta esta población, hablaran de que son personas violentas, etcétera, etcétera. Entonces esto genera que esta persona se convierta en un acosador o que por lo menos un acosador que va a agredir a una persona LGBTIQ+, tal vez creció en un ambiente muy fundamentalista religiosa que le inculcaron muchos pensamientos fundamentalistas que lo obligó, que lo guió a tomar esas decisiones de acosar a esa persona dependiendo de la posición de imponer sus pensamientos. También son personas que tienen dificultad de ser empáticos, de no comprender, de no analizar al ambiente que los rodea. No tienen la capacidad por lo mismo porque crecieron en estos ambientes tóxicos que les forjaron ese tipo de comportamiento. Entonces, para mí, creo que definir perfiles es como difícil, pero sí podemos como deducir por qué también nosotros como las personas que estamos afuera, porque también es importante ver el por qué se dan esos acosos, de por qué viene, porque también me gustaría, aunque suene bastante polémico lo que voy a decir, a veces no es solo analizar a la víctima, también el acosador puede ser una víctima, puede estar viviendo en un lugar donde lo están acosando, como decía anteriormente, que hace que el ciclo de violencia se siga repitiendo y que siga nada más solo replicando la violencia que él vive también. Entonces, por eso es importante que las personas que estamos viendo estos contextos de acoso seamos empáticos con las dos partes y comprendamos de por qué se da este fenómeno del acoso en la sociedad. Gracias, Enrique. Soledad, ¿qué nos podrías decir respecto a esta caracterización del acosador? Yo, igual que los muchachos, opino que no hay como un perfil, pues, donde podamos decir tiene esto y esto. Lo que sí podemos hacer es identificar ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, la persona, me voy a referir a los casos de acoso laboral. En los casos donde un hombre acosa a otro hombre, puede ser paso y entonces te doy con el hombro un golpe y te lo doy diario, y si te veo pasar en el mismo lugar te vuelvo a dar otro golpe, y eso puede ir repitiéndose. Eso también es acoso laboral, y puede ser que la otra persona o no se mete con nadie o por las mismas características del acosador, a lo mejor le tiene envidia. Esa persona a la cual acosa tiene algo que él desea tener. Esa persona que acosa tiene baja autoestima y siente que solo haciendo menos al que pasa golpeando puede sentirse superior. Puede ser burlesco y dejar en ridículo a la persona. Normalmente este tipo de personas suelen ser muy atractivas hacia los demás, ser muy amistosos, muy chistosos, crear un círculo de personas, un grupo, su grupo de apoyo. Pues a la hora que él ejerce la violencia y el acoso, porque el acoso es violencia, hacia otra persona, y en este caso en el ámbito laboral, su grupo lo apoya.
Y ya la persona que a lo mejor se quiere defender dice, no, que vos sos exagerado, si estaba bromeando. Entonces, son muchas cosas que influyen el machismo, como decía. Otras cosas que pueden influir es que de niño le hizo falta esa protección, no se sintió protegido, alguien lo abusó de niño, lo acosó, y entonces trata de llenar el vacío que le hizo falta, pues agrediendo a otros de esa manera, acosando, no solo sexualmente, sino en su ámbito laboral. Bueno, sí, definitivamente es difícil establecer un perfil estático de personalidad o de comportamiento respecto al acosador. Pero sí, todo lo que han mencionado ustedes representa algunas patrones, algunas disposiciones, los cuales se comporta o se puede comportar un acosador desde un punto de vista, obviamente, de opinión, y no buscamos ser exhaustivos para nada, sino más o menos dar una aproximación a lo que podría ser un perfil del acosador. Y bueno, ya más o menos terminando este live, ya, e invitando siempre a las personas a que nos sigan haciendo preguntas, nos sigan haciendo comentarios, y que esperemos que estén disfrutando todo este live muy enriquecedor sobre acoso. Vamos a las acciones. ¿Qué recomendaciones o qué acciones concretas o indirectas podemos tomar? Puede ser ante el acoso como tal, como fenómeno abstracto, puede ser ante el acosador, o puede ser ante las personas que son acosadas también, es decir, a las posibles víctimas. ¿Qué acciones podemos tomar, por ejemplo, Enrique? Bueno, para mí yo creo que lo fundamental es fortalecer los sistemas educativos de nuestro país, que se empiecen a abordar temas como estos, que se comiencen a guiar a estas pequeñas semillas, a estos pequeños jóvenes que tal vez están como la sociedad constantemente los están bombardeando de esta porquería que nos transmiten y que generan estos tipos de acoso en la televisión, XY, en redes sociales, pero que la educación de los países los ayude a tratar de seguir replicando estos modelos agresivos, patriarcales, como mencionaba Hailey. Creo que sería uno de los pilares fundamentales. Y lo otro, perdón, es que nosotros como personas y como seres humanos que tenemos conocimiento del tema, o personas que tal vez no necesariamente tengamos conocimiento del tema y estemos viendo que una persona está siendo acosada, no nos convirtamos en cómplices del acoso, porque eso es lo que se da muy frecuentemente en la sociedad. Nosotros podemos estar viendo que a una persona la están acosando, la están violentando y no hacemos nada. Entonces creo que parte de las acciones es eso, que nosotros cuando miremos esos hechos de violencia, de acoso, de hostigamiento, nos involucremos y tratemos de ser mediadores en las partes o llamemos a las autoridades competentes si ya transgrede un límite que nosotros consideremos no adecuado. Para mí creo que eso sería el accionar de todas y todos nosotros. Soledad, ¿qué nos podrías decir como para recomendarle a las personas en general ante el acoso? Bueno, en lo personal, según mi experiencia, por eso es que al comienzo decía eh, que el abusador llegue y el acosador hasta donde la víctima se deja, porque normalmente los acosadores acosan sin un fundamento, te ponen en ridículo sin un fundamento. Entonces, yo la recomendación que le daría fue la que yo utilicé. Primero, indagar sobre el tema para ver de qué manera entender al acosador y de qué manera puedo contrarrestar esto que me está pasando. Segundo, informarme con respecto a qué cosas legales puedo hacer cuando es en el ámbito laboral. Y tercero, también averiguar, por ejemplo, maneras en las cuales yo puedo responder. Por ejemplo, en lo personal, yo le contesté a esa persona que se burlaba de mí, hacía fiesta de tal vez, qué sé yo, mi manera de vestir en ese día. O sea, si es que eran distintas cosas, era así, no era mi manera de vestir, era el bolso que llevé o los zapatos, o si me tenía que ir temprano, eran
todas las cosas que utilizaba para reírse o hacer burla. Entonces, enfrentarlo y empezar a decirle, ¿qué fundamento tenés para decir eso de mí? ¿Vos me conocés acaso? Lo vas a desarmar porque esa persona, su objetivo nada más es dejarte en ridículo. Pero si te ve fuerte, si te ve contestando, que no le vas a seguir permitiendo esa burla. Y si los que le rodean, porque normalmente el acosador lo hace cuando está junto a otros. Puede también hacerlo solo, pero normalmente cuando tiene un grupo de apoyo, lo hace para que los demás lo vean, para ejercer poder sobre vos. Entonces, desarmarlo y responder de una manera coherente, asertiva, tratando de no ser agresivo. Es difícil no ser agresivo cuando ya estás frustrado, cuando ya te tiene harto, pero en mi experiencia a mí me sirvió defenderme de esa manera, o sea, enfrentarlo, ponerme de frente a él y decirle, ¿tenés algún problema conmigo? Porque si lo tenés, lo podemos arreglar allá donde el jefe, o si no, nos podemos ir más arriba. Pero si lo tenés, decímelo, porque ya me tenés hastiada. Entonces creo que tomar también acciones activas en cuanto a esto es una buena opción para el que lo está sufriendo. Gracias, Soledad. Ana Maylin. Bueno, como educar, José. O sea, educar en serio. Creo que la educación es súper importante para erradicar este tipo de violencia y muchas más. Y que la educación sea desde casa, por ejemplo, yo lo que te decía, aquel niño a que no se le respetan sus límites, pero entonces y vuelve y repite esa conducta en la escuela, pero habría que ver la crianza que recibió en su hogar aquella persona que también que puede haber sido el papá, quizá que no respeta al niño en la casa, entonces habría que ver esa crianza también que ha recibido el papá, entonces ahí se viene viviendo por cada generación, las conductas se repiten, entonces esto es la cadena. O también yo creo que desconstruirnos, o sea, realmente sí, aprender nosotros y de cómo podemos ejercer violencia y dejar de hacerlo. Eh, Cuestionarnos es muy importante, ya quizás con los niños se puede, pero con los adultos que ya tenemos mayor razonamiento también, cuestionarnos de que por qué hacemos esto, desde qué lugar lo hacemos, porque los privilegios también aquí están bien posicionados, obviamente hablamos de poder, entonces cuestionarnos realmente, y mira, yo me acuerdo que una persona a mí me dijo, vos me gustás y todo, bueno, era alguien que vivía cerca de mi casa, y me dice, discúlpame porque cuando pasabas por tal cuadra yo te enamoraba, y yo me acostaba, pues no se lo dije, pues, pero esa crítica que llega, porque a veces, ¿qué es lo que le enseñamos a los niños? Mira, ahí va la chavala bonita, silbale, decirle esto. Entonces, obviamente es difícil como verlo, ¿verdad? Entonces, la educación es muy importante y ser nuestros propios críticos también para poder realmente ver lo que no estamos haciendo bien y, bueno, pensar en el otro creo que también es fundamental en esto. Gracias, muy acertada su opinión. Y por último, Haylin, ¿puedes comentarnos qué recomendarías en estos casos? Sí, bueno, realmente para mí ojalá fuera tan fácil como una fórmula mágica de decir 2 más 2 te va a dar 4 y con esto no decir vamos a hacer esa incidencia que necesitamos, pero sino de acuerdo con la educación que probablemente necesitamos también dentro de los sistemas educativos, tanto en Centroamérica y América Latina, pues quienes somos quienes tenemos más estadísticas, ¿no? De este tipo de cosas, tanto de violencia que se da con respecto al género. Realmente
el desaprenderte, ¿no? Pero también estas nuevas generaciones, cómo estamos compartiendo la crianza de estos nuevos hijos e hijas que vienen, ¿no? Sí podemos desaprender totalmente, como hablábamos al inicio, como esto no es un problema individual, sino que también es estructural, como le exigimos a los estados, porque sí, los estados también son responsables para poder regular este tipo de situaciones que vos vivís, cómo están esas leyes y cómo las estamos viviendo. Porque yo desde lo personal también siempre seré fiel creyente realmente por todo el acompañamiento que he tenido y que he dado, también siempre le voy a creer a una posible víctima que a un posible acosador o abusador, ¿no? Porque siempre estamos poniendo en tela de duda también cuando denuncias, seas mujer, de todos los tipos de mujeres, no seas mismo, como Enrique lo mencionaba anteriormente, de la diversidad sexual, quienes históricamente hemos sido grupos vulnerados, ¿no? Entonces, ¿cómo siempre está siendo nuestra puesta en tela de duda? Y eso, ¿no? Entonces, por eso sí insisto en que sí tienen que haber leyes que lo regulen, pero también vos como el acompañamiento a estas personas, de que no te sientas sola, de que sí le vas a creer. Yo, por ejemplo, sí le voy a creer, yo voy a estar con ellas, ¿no? O con la persona que ha sido acosada. Para mí ha sido también muy importante el tema de las redes sociales, que si bien es cierto, me lo mencionaba al inicio también se han convertido en espacios donde eso acosaba también, pero también son trincheras donde puedes también denunciar este tipo de cosas. Yo obviamente no creo en el sistema tenemos al menos en Nicaragua, ¿no? Que bueno, yo nunca me atrevería a ir a denunciar cuando es la misma policía quien te está dando acoso y hostigamiento, pero sí, al menos en este momento no hay justicia legal, al menos justicia social sí, y que al menos yo creo que puedo prevenir a otra persona denunciando que esta persona es acosadora, ¿no? Y que está haciendo ahí, ya lo hemos visto, como el blog de la denuncia, que ha sido un espacio donde ha denunciado múltiples acoso y violencia, y que también ha servido para prevernos a nosotras de que estas personas pues, son estas posibles que tienen este perfil de acosador. También desde el trabajo de mis redes yo he de acompañamiento, ¿no? Y eso justamente cómo hacemos común entre nosotras, cómo nos acuerpamos en estos momentos que no son fáciles para nadie, justamente no lo hablamos porque tenemos miedo, porque nunca nos creen. En uno de los comentarios que estaba leyendo mediante la transmisión alguien decía, pero ¿cómo va a haber una ley que lo va a regular? ¿Cómo creo yo si es verdad o es mentira? No, yo al menos yo como Ellen siempre voy a estar del lado de una posible víctima que desde el lado de un posible abusador, ¿no? Y violento, ¿no? Porque sí, este sistema nos ha enseñado para eso, estoy consciente de eso y es muy difícil que vos lo puedas reconocer. Años, probablemente tú no lo vamos a aprender de la noche a la mañana, pero mencionarlo, ¿no? Y posicionarlo, al menos en estos momentos donde para mí las redes sociales y los espacios de mujeres feministas con los que yo me acuerdo y estamos ahí, al menos desde las calles vamos a seguir exigiendo también que los estados sean también, somos sujetas y personas y mujeres con derechos. Gracias, Hailey. Bueno, han sido las recomendaciones que ustedes han podido dar. Muchísimas gracias. Bueno, y Hailey ya comentó un poco sobre algunos comentarios. Hay demasiados comentarios ya, y muchísimas gracias por eso. Un debate bastante interesante. Vamos a contestar dos preguntas específicas. ¿El acoso solo es ante un cuerpo feminidad o también se aplica a los cuerpos masculinizados? Está abierto para cualquiera de los cuatro que quisiera contestar, o si quisieran contestar los cuatro, adelante también. ¿Ya? Sí. Y si no entienden la pregunta, bueno, yo entendería esta. Sí, adelante, Enrique. Bueno, ejemplo que también se hace a los cuerpos masculinizados es el mío. Yo soy una persona abiertamente gay y recibo acoso constantemente por los grupos religiosos, por la heteronormalidad, que no consideran el hecho de ser gay algo sensato para ellos.
Entonces sí, los cuerpos masculinizados recibimos acoso, y viendo el sentido con el que con el que plantea la pregunta, también se da acoso también, o sea, hacia los cuerpos masculinos, como decía él. Pero normalmente el mismo patriarcado, el mismo pensamiento de que si yo voy a denunciar o si yo hago evidente el acoso, demuestro debilidad, entonces también eso limita a la persona que está siendo acosada a denunciar al acosador o acosadora. Esto un poco, sí, adelante, Heidi. Sí, quería agregar, ¿no?, algo a lo que decía Enrique. Evidentemente nadie está exento de recibir acoso, ¿no? Sea de donde venga y eso, pero sí, como tenemos un sistema machista, una sociedad tan patriarcal, machista, y que siempre estamos haciendo referencia, ¿no?, a todo lo que no está dentro de lo que nos enseñaron normativamente, no siempre estamos haciendo acoso. Durante la exposición hablamos de los múltiples acosos que había. A mí me encantaba, por ejemplo, Enrique, cómo habla de la religiosidad, y también hemos vivido, o al menos he vivido el tema político también, cómo eso se puede hacer en una persecución política también. Y sí, siempre se da más a los cuerpos de femenino. Invitaría a la persona que hizo la pregunta, ¿no?, que pueda al menos hacer un rastreo en redes sociales y se vaya a ver, por ejemplo, cuántos comentarios hay hacia hombres diciéndole cosas, sexualizando sus cuerpos, por ejemplo. Hay muy pocas realmente. Haciendo apología de la violación también, en burla. Nos hemos encontrado un montón de troles donde hay burla, ¿no?, hacia nosotras, cuando somos nosotras las criticadas. Entonces puede ser un ejercicio muy básico, pero te puede dar una estadística más o menos de lo que estás pasando. Por ejemplo, irte a la calle y sentarte en un parque, ver cuántos hombres pasan y los ven y le dicen cosas. Yo me atrevería a decir que muy poco. No pasa lo mismo cuando pasa una mujer, que nos dicen es nuestra culpa por vestir como vestimos, y te lo hacen vivírtelo así, ¿no? Entonces, y no es cuestión de ponerlo en la balanza, nada de esto, porque repito, nadie está exento, ¿no?, de recibir acoso, pero ese es el sistema, ese es el patriarcado y ese es el machismo quienes están hacia nosotros los cuerpos. Y digo feminizados porque no solo hablo de las mujeres, también hablo de cuando un homosexual o una lesbiana, cómo se ve ante una sociedad, hacemos burla y apología también de todo, cómo se lo vive esta persona. Entonces yo creo que dejaría como ahí la invitación de que nos hagamos esos ejercicios tan pequeños que nos pueden brindar como ciertas estadísticas y darnos claridad de la sociedad en la que vivimos y la que somos. Gracias, gracias. Bueno, ¿nadie más quiere contestar? ¿Sí? ¿No? No hay problema. Bueno, y refiriéndome a la siguiente pregunta del mismo sujeto, Runa Gozarrezo, ¿ya? Hace un comentario muy largo, no lo pongo ahí porque es muy largo y va a llenar toda la pantalla. Sí. Pero la pregunta concreta es, ¿qué límites tiene el acoso y hasta dónde se interpreta como acoso? Yo creo que iba a hablar usted solo. Sí, es que el acoso no tiene límite, o sea, el acosador va a llegar y va a hacer innumerables cosas, o sea, puede hasta llegar a amenazarte de muerte, o sea, y convertirse ya en un delito, o sea, no tiene límites, pues. Eso era lo que quería comentar, que me pareció como que sí tiene límites. No, eso depende del acosador y hasta donde él quiera hacer a la víctima paste, pues, emocionalmente. Y conforme yo iba a decir lo mismo que iba a decir Sol, que el acoso no tiene límite, y que yo pienso que tenemos la costumbre de minorizar las cosas, de verlas como algo simple, y tal vez es lo que quiere decir, que tal vez desde mi perspectiva yo lo veo como algo natural. ¿Qué le pasa a ese, por lo menos me pasaba a ese homosexual
que por qué se ofende por tal cosa, si para mí eso es algo normal, para mí eso no tiene nada que ver, o sea, ¿por qué le afecta tanto? Lo que pasa es que es un maricón, y así me lo han dicho en la calle, pero es que minimizan, hacen pequeñas las cosas desde su pensamiento violento y desde su pensamiento patriarcal, porque ellos tienen normalizada la violencia en su interior desde esa perspectiva y no comprende que el hecho que esta persona me diga cochón o me diga esto, me diga lo otro, o trate, como mencioné anteriormente, de decirme de lo que se pierde por no tener relaciones con una mujer y que yo lo haga grande, porque sí me siento transgredido y sí siento que está transgrediendo mi ser, siento que sí está violentando mi persona. Para él puede considerarlo mínimo, para él puede considerarlo poco, es su problema, pero a mi persona sí me está afectando y eso es lo importante que debemos de comprender. Hablar desde la empatía, es decir, ¿será que le está afectando? ¿Por qué le está afectando? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Y no ir desde la parte del pensamiento violento que nos han normalizado y dar un comentario sin conocer a ciencia cierta cómo realmente le está afectando a esa persona el acoso de otra. Me escucho. Sí se escucha. Ok. Sí se escucha. Sí, estoy muy de acuerdo con Sol, con Enrique, y realmente, por ejemplo, yo les voy a hablar del caso que pasó para inicios del 2018, y cuando la muchacha pasó por un McDonald's y le dijeron, no sé, buenas noches, no me acuerdo cómo fue que le dijo, o adiós, adiós creo que fue que le dijo. Y obviamente, ¿por qué ella lo consideró una cosa? Porque al final ella muchas veces las mujeres ya podemos definir cuando un comentario no viene como normal, que sabemos que es un comentario que ya está morboso y uno puede decir, pero si solo le dijo buenas noches o adiós, pero sabemos que ahí no se lo dijo con aquella intención de solo saludar, sino que también se lo dijo como de alguna manera pues acosándola. Entonces, realmente ahí podemos ver de que algo tan simple puede ser considerado acoso. Y es que, es como decía Enrique, lo decimos que es simple, pero realmente eso molesta e incomoda. Entonces, creo que es muy importante verlo desde la perspectiva del otro. Y cómo se puede sentir el otro con ese comentario que yo voy a hacer, con esa acción que yo voy a hacer. Entonces, límites, no hay límites, pero creo que mucha empatía debe estar aquí bien posicionada para poder comprender lo que es un acoso. Bueno, no hay más preguntas, solo me toca agradecer muchísimo todas sus participaciones, todos los que nos han venido a ofrecer de información y de pautas muy específicas para este fenómeno tan grande y tan pegado en nuestra sociedad nicaragüense como es el acoso. Nos han dado un norte bastante concreto sobre lo que la especificación del acoso y todas sus características, ya, y definitivamente, yo no sé, a mí me gusta leer mucho, yo no sé si voy a encontrar algún artículo, algún lugar donde exprese qué es el acoso con tantas palabras como ustedes lo han hecho. Ya creo que es un video bastante útil y que lo más importante es de que podamos ayudar a aquellas personas que no conocen de estos temas y podrían ser bastante lógico y bastante útil. Han quedado otros comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia. Les invito a que se lean, ya son opiniones específicas sobre todo lo que hemos estado hablando, pero no son preguntas. Si lo que me queda decir de todos esos comentarios es que son muy buenos, sí. Hay un debate entre dos personajes y al final se pone el link del blog de la denuncia para todas aquellas personas que quieran hacer sus denuncias
tanto de acoso como de abuso y otras cosas que pueden ser dichas por el blog de la denuncia, un medio bastante bueno para que utiliza las redes para hacer justicia social, como lo había dicho Hailey en algún momento. Muchísimas gracias, Ana Meili, muchísimas gracias, Hailey, muchísimas gracias, Soledad, muchísimas gracias, Enrique, por todo esto, y esperamos que sigamos compartiendo muchos espacios más de conversación, ¿ya? Y muchísimas gracias, sí. Gracias a vos por la invitación Gracias a vos. y a todos por compartir también. Muchas gracias. Pasen todos buenas tardes. Sí. Perdón. Gracias por la invitación y agradecer también a las personas que nos han acompañado en el live y que han aprendido bastante de nuestras vivencias y de nuestras opiniones, y también invitarlos que discutamos en la caja de comentarios sobre el tema, que también sería muy interesante escuchar otras opiniones. No se olviden de suscribirse al canal y tendrán muchas más noticias de estos personajes tan grandes que hemos tenido hoy y que nos han venido a enseñar bastante. Pasen muy buenas tardes y hasta la próxima. Esperen la próxima semana, va a estar muy bueno, un live súper bueno sobre sexualidad. Ya les estoy dando spoiler, pero ahí lo van a tener. Y más detalle en nuestra página, y muchas gracias a todas las personas que nos vieron, como dijo Enrique, y nos vemos hasta la próxima. Pasen buenas tardes, adiós.